Bon dia, buenos días. Me llamo Fábregas, me llamo José María Fábregas, trabajo de psiquiatra y he venido aquí a hacer un papelón. Y os voy a contar por qué. Darle las gracias a Guillem, que es un visionario, pero creo que después de esta invitación lo van a hacer ir al oculista para que enfoque un poquito mejor. Porque, repito, creo que lo que a mí me toca no va con la brillantez de los que han hablado antes. Y voy a intentaros explicar por qué. Primero os voy a proponer una reflexión. Yo voy a poner una frase en la pantalla y os ruego que vosotros penséis si esta frase os parece asumible, aceptable, si creéis que puede ser compartida en la totalidad o en una parte importante por vosotros y por la gente que conocéis. Y después os pondré otra y otra y otra. Y os pediré que si estáis de acuerdo, levantéis la mano y me digáis, bueno, pienso que esta frase, que esta reflexión, pues puedo asumirla como cercana o como aceptable por la gente que está cerca mío. Primera frase. Nuestra juventud gusta del lujo, es maleducada, no hace caso a las autoridades, no tiene el mayor respeto por los mayores de edad. Nuestros hijos son unos verdaderos tiranos, no se ponen de pie cuando entra una persona anciana y responden a sus padres y son simplemente malos. La segunda frase, ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder. Porque esta juventud es insoportable, desenfrenada y es simplemente horrible. Yo creo que lo he oído bastantes veces esto por ahí. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. A lo mejor no lo hemos dicho nosotros, pero seguro que lo hemos oído bastantes veces. La cuarta, última. Esta juventud está malograda. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. ¿Cuántos de vosotros pensáis que esto es asumible por mucha gente? Yo digo que sí. Levantad el brazo los que penséis que también esto lo habéis oído o hay gente que lo piensa y que estáis. Estamos todos de acuerdo. Bueno, la primera frase, esta que la recordáis, ¿sabéis de quién es? Sócrates. 400 años antes de Jesucristo ya decía esto. La segunda, esta hace un poco más de tiempo. Hesíodo, 720 años antes de Jesucristo. La tercera, 2000 años antes de Jesucristo. Y la cuarta, en Babilonia, en Bagdad, en una vasija de barro, estaba escrita hace 4000 años. Y he tomado esta reflexión de un colega mío, un tío que se llama Gibson, un inglés, que dio una conferencia para adolescentes y cuando, después de explicar esa historia, el tipo lo que dijo es, tranquilos, no pasa nada, iros a casa. Y acabó la conferencia. He venido a hacer un papelón. Sí que pasa. Sí que pasa. ¿Quién lo dice? Y os voy a explicar por qué, si me dejáis. Periódico de ayer.
A la cola del desarrollo juvenil. Periódico de ayer, ¿eh? El nuevo índice del FAD compara los datos disponibles de jóvenes de entre 15 y 29 años y muestra que los españoles están muy por detrás del resto de europeos en empleo, en emancipación y en educación. No estamos tan atrás. Rumanía está un poco peor. Tenemos la tasa de fracaso escolar más alta de los países de nuestro nivel. ¿Por qué? ¡Tachán! Vengo aquí a chafar la guitarra. Vengo aquí a hacer un papelón. Todo lo que hemos hablado antes, si los adolescentes fuman, va a verse muy comprometido ese desarrollo. Usar marihuana entre los 12 y los 20 años reduce de manera considerable las posibilidades de aprender. En este estudio explica que en España, que vamos los últimos, las dos regiones peores son Canarias y Mallorca. Guillem ayer nos transmitía un dato que os tiene que hacer pensar. 2 de cada 3 adolescentes en edad escolar en Mallorca fuman marihuana. Si esto es así, se compromete muy mucho esa posibilidad de educación. Ayer, cuando hacíamos una presentación, se acercó alguien y me dijo: "Óigame, usted está haciendo aquí un panfleto antidrogas. Os prometo que no soy ni sospechoso". Una de las traductoras me saludaba y me decía: "Óigame, ayer me llegó la traducción de un libro y creo que usted escribía el prólogo, que es un libro del Claudio Naranjo que se presenta esta semana, y el prólogo lo ha escrito usted, y el libro se llama Experiencias psicodélicas". Sí, lo he escrito yo. Y el de antes, que se llama Ayahuasca, la enredadera celestial, también. No soy ni sospechoso. No es un panfleto antidrogas. Es puramente la descripción de una serie de problemas. El cerebro se mantiene en un estado de experiencia guiada para el desarrollo activo desde el periodo prenatal hasta la edad adulta. Lo han comentado Ana, que por cierto me ha encantado su exposición, porque soy fan de las neurociencias. Es más, una de las cosas que a veces me preguntan es que creo que una asignatura que falta en la educación es una clase de prestidigitación, de magia, para enseñar a los alumnos que lo que uno ve no es lo que pasa, es solo lo que uno ve, y que el cerebro hace trampas, aunque la educación sirve para deshacer estas trampas o conocer esas trampas. ¿De qué os voy a hablar? De que esto ya no es una reflexión mía, sino que la ciencia, antes hemos visto una serie de radiografías PET, Positron Emission Tomography, hoy en día la ciencia permite, al avanzar la neuroimagen, conocer qué parte del cerebro está funcionando y de qué manera está funcionando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la marihuana, que tiene indicaciones médicas que no solamente respetamos, sino que celebramos, quizá el mejor tratamiento para el glaucoma que existe hasta ahora es la marihuana. El más potente antiemético para evitar los efectos secundarios de la quimioterapia, los vómitos después de la quimioterapia, es la marihuana. O sea, hay una serie de indicaciones que son ciertas y demostradas. Pero hay también otra realidad. Si se fuma marihuana demasiado joven, y marihuanas de estas modificadas genéticamente, donde han desbalanceado los alcaloides que contienen, o sea que han aumentado el tetahidrocannabinol, las posibilidades de que las personas que lo fumen tengan problemas de maduración en su cerebro, esto es una realidad inexorable. Algunas cifras. El 9% de los que fuman presentarán dependencia o adicción. Si esto es en la adolescencia, se multiplica por 2. Si se fuma cada día, las tasas llegan hasta el 25 o al 50%. Y se demuestra que los adolescentes son mucho más vulnerables a esta acción que los adultos. En la diapositiva de antes, os explicaba que los americanos, que se gastan mucho dinero porque tienen un problema de toxicomanía grave en su país, dicen que el 14% de los que tienen 12 años fuman marihuana.
y Volkov, la directora del NIDA. El NIDA es el National Institute of Drug Abuse en los Estados Unidos, un departamento de investigación que maneja cientos de millones de dólares en investigación. Ha hecho una revisión de toda la información que había, de todos los datos que existían científicos para apoyar esa historia. ¿Y qué han encontrado? Que la exposición a la marihuana lo que hace es modificar la reactividad a la dopamina en muchas áreas del cerebro. No en todas, pero en algunas. Esas diapositivas de antes, una muy buena de Ana que decía que en un tamaño de un grano de arena hay millones de conexiones, la marihuana actúa en estas conexiones. Disminuye la dopamina en según qué zonas. La dopamina es el neurotransmisor responsable de la gratificación, de la recompensa, y esto permite inferir de que la gente que haya tenido una mala regulación de la dopamina va a buscar en otras sustancias el placer y el gusto. Y aquellas percepciones que teníamos de que no, es que la marihuana puede ser una puerta de entrada para otras sustancias. Parece que hoy en día hay una causalidad entre este efecto y la causa que lo produce. Puede aumentar la sociedad a las drogas. Eso es una teoría. También podríamos tener otra explicación. La marihuana es la droga más accesible. Los adolescentes son buscadores de sensaciones, pertenecen a un grupo y la exposición que hay hoy en la marihuana hace que sea quizá la droga que tiene más prevalencia de uso temprano. Si estás con gente que consume sustancias, es más fácil pasar a otras sustancias. Repito que soy poco sospechoso, poco agorero del drama de las sustancias. Creo más en las diapositivas de antes, donde tampoco es tanto. Lo único que nos preocupa realmente es la marihuana en la educación. Si realmente se demuestran todas estas situaciones, entenderemos que antes de los 20-25 años, fumar marihuana multiplica por mucho los problemas de maduración del cerebro. Actúa en muchas áreas del cerebro. Lo que hace es que haya menos conectividad, hay menos fibras. Esas fibras que veíamos, que existían tantas, hoy en día hay neuroimágenes que demuestran de que cuando uno está expuesto a la sustancia baja el contenido de ellas y su actividad, y lo que hace es toda una serie de efectos en según qué zonas. En el núcleo precúmeos lo que hace es bajar esa capacidad, esa posibilidad, y el precúneos es una zona del cerebro responsable de las conductas que requieren alta integración, como es el estado de alerta y la conciencia de la conciencia. En la fimbria, que es una parte del hipotálamo, disminuye la capacidad de aprendizaje porque lo que hace es disminuir la memoria a corto plazo. Yo no sé si habéis fumado marihuana, pero si uno fuma marihuana y lee un libro, cuando acaba la página no se acuerda de lo que ponía en la parte de arriba y tiene o que volver a empezar o dejar el libro. Con lo cual, el aprendizaje queda absolutamente comprometido. Afecta a la región prefrontal, que son las responsables de la ejecución de la conducta. Disminuye el control inhibitorio, actúa sobre todo en la región subcortical, que es la ejecución de procesos y rutinas. Una buena noticia: si uno deja de fumar, al cabo de 4 meses, parte de estos receptores y de estas lesiones quedan modificadas. Y en todas las áreas, menos en algunas, sobre todo en esta región subcortical. Disminuye el volumen del hipocampo, actúa en la corteza prefrontal, disminuyendo su actividad. El efecto de la marihuana es particularmente dañino si se empieza antes. Bueno, yo, ¿qué he venido a hacer aquí? Chafar la guitarra, porque me encantaría haber hecho como mis compañeros, que lo que han propuesto eran soluciones, eran salidas, eran mejoras. Yo lo que me toca es ese papel de advertir, porque estos efectos en la memoria a corto plazo afectan a la memoria, con lo cual disminuye el aprendizaje y la retención de la información, y además, si hay vulnerabilidad genética, hay la posibilidad de que se presenten cuadros de psicosis y
y de paranoia que desgraciadamente todos hemos tenido alguna vez cerca de nosotros. Fumar marihuana disminuye sensiblemente el coeficiente de inteligencia. Disminuye la capacidad de aprender, la capacidad de tener ilusión, produce todas esas historias de anedonia y tal. Total. Papelón. Papelón, ¿por qué? Porque yo me acuerdo cuando tenía 16 años, yo iba en moto, en aquella época, el pelo que llevo no es teñido, tengo un poco de tiempo, en aquella época no era obligación llevar casco en la moto. Y recuerdo un montón de gente que me quería, que me intentaba convencer que por favor que me pusiera un casco. A mí, a los 16 años, tenía todas las explicaciones del mundo. El casco es un peso que modifica el centro de gravedad, por lo tanto, si lo modifico subiéndolo hacia arriba, tengo menos estabilidad, la posibilidad de caerme es mucho más alta. Segundo, tiene un peso, por lo tanto, una inercia. Si yo quiero girar rápidamente para ver un peligro, disminuirá esta capacidad de reacción y, por lo tanto, seré menos capaz de percibir un peligro que me acecha. Y además, me reduce el fondo de visión y me reduce también la huida que da. Por lo tanto, queda clarísimo que llevar casco es un inconveniente grave y no me van a convencer. Y no me convencieron. Un tontolaba. No, un adolescente. ¿Quién me iba a convencer? ¿La autoridad? ¿Los mayores? Si lo que estaba haciendo en aquel momento era buscar mi identidad, buscar mi personalidad, mi capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Solamente me equivocaba. ¿Qué hacemos? Teníamos al principio todas estas frases que nos hacían presuponer que tranquilos, no pasa nada, pero tenemos una amenaza. Si se cumple realmente de que 2 de cada 3 fuman, y si esto lo damos por cierto porque es evidencia científica, el proceso educativo queda comprometido. Siento no poderos dar una solución. Hay muchas propuestas. Desde este nombre de Sí que pasa no es una casualidad. En Barcelona tenemos un grupo de gente preocupada por esa historia, en el que intentamos de manera positiva incentivar el no uso de marihuana. Hay una serie de artistas, músicos que se han comprometido en este proceso y regalan entradas y hacen conciertos para gente que no fume. Una opción. En la otra mano, la represión. Hay un programa en México que certifica a las escuelas si están libres de drogas. Les pone un sello de escuela libre de drogas. Y lo consiguen a base de hacer analíticas a los alumnos y que haya una proporción muy baja de alumnos que fumen dentro de lo que es el aula. ¿Y cómo lo consiguen? Primero, haciendo analíticas, que aquí estaría no permitido porque la ley no ampara el poder intervenir de esta manera sin consentimiento. Y segundo, que cuando descubren que alguien fuma, lo separan de esta escuela y la llevan a otro lugar donde puede recibir una intervención especializada. 2 extremos. La prohibición, desgraciadamente, no ha sido una solución. La OMS, la ONU, se marcó como objetivo para la década la erradicación de las drogas ilícitas en el mundo. Este periodo de 10 años terminó el año pasado y el balance, después de haber hecho todos estos esfuerzos y de habérselo propuesto como objetivo, es que en el mundo hay más drogas, más potentes, más asequibles y más baratas. Con lo cual habrá que reflexionar de que la prohibición lo único que ha conseguido es que algunos se hagan ricos y que muchos estén en la cárcel. Exigirá que replanteemos algunas conductas. El alcohol, al ser legal, muchos conocen de que no se puede vender por debajo de los 18 años. Nadie, por la presión que hay de información, el día que haga una carrera de motos o el día que tenga que hacer un ejercicio que exija coordinación, lo va a hacer bajo el influjo del alcohol, porque todo el mundo sabe de que disminuyen los reflejos, la capacidad de reacción, etcétera, etcétera. El tabaco, aunque es legal, tampoco se puede comprar por debajo de una edad y hay toda una presión para que no lo hagan. Pero la marihuana, al ser ilegal, entra dentro de conceptos generales. La marihuana es mala.
Y yo no he venido a decir esto. Yo he venido a explicar que la marihuana es mala en esta época y para estudiar. Yo no sé si alguien que quiere ser campeón de surf, la marihuana le va a ayudar o le va a perjudicar, pero para el que quiera estudiar, seguro que sí. Y me toca explicaros a vosotros, los maestros, que o ponemos atención o todos estos programas y todas estas ilusiones y todos estos proyectos van a quedar en esto, en solo ilusiones. Gracias. Hijo. Si padre o madre fuma cannabis, ¿por qué el hijo no puede fumar? Transmitiros una reflexión. A mí, ayer os decía que me había tocado el papelón de chafar la guitarra, y estar aquí me ha servido de algunas cosas. Alguien me preguntaba cuáles eran las razones para que esta epidemia ocurriera. Una de estas cosas era eso que estás contando hoy. Si me permitís, muy cortito, además, qué cosa que me lo había apuntado y no sabía que me ibas a preguntar esto. Intentaba transmitirle a alguien cuáles eran las razones que yo pensaba por qué esto sucedía, y sucedía de esta manera, ¿no? Y lo dividía en dos grupos de situaciones que propiciaban esta epidemia. Unas eran digamos, personales, del individuo, del adolescente, y las otras eran del entorno. Las que son del individuo, del adolescente, difícilmente las podemos cambiar. Un adolescente se define como alguien que busca sensaciones, que tiene una baja percepción del peligro, que le gustan los estímulos fuertes, que los busca de manera inmediata, que tiene necesidad de pertenecer a un grupo y de ser igual a los demás, que muchas veces el uso del cannabis es una forma de automedicación porque presenta ansiedad, que a veces también es una respuesta a dificultades que tienen en el aprendizaje, la hiperactividad, el déficit de atención, la lateralidad cruzada. Hay un mayor índice de consumo de cannabis en alumnos, en adolescentes que presentan estas características. Y hay otra que es la susceptibilidad o la sensibilidad a la vulnerabilidad genética. Esto desde el punto de vista del individuo, del adolescente. Y había otras que identificaba como del entorno, que era que había una bajada de la presión social. Se habla de legalización y se habla de algunas cosas pues, que dan una percepción de menor peligro de esta situación. La segunda era la familia. Los hijos de padres fumadores tienen pocos argumentos y pocas ganas de transmitir un límite en esta situación. Hay también un tipo de padres que en vez de ser padres son amigos colegas, ¿no? Creen que en vez de poner límites y en vez de intervenir, lo que tienen que hacer es hacerse amigos y compartir. Y cada vez nos encontramos más pues, padres que fuman con los hijos. No puedo evitar que fume, fumo con él. Por lo tanto, era una de las situaciones que intentaba explicar como tal. La otra es que los profesores, y ahí es donde voy a intentar pasar y después volver, no tienen ni la información ni las herramientas para poder intervenir. Otro problema son que las escuelas es un centro de reunión no controlado. Se reúnen los adolescentes con y sin problemas, sin que haya un filtro claro y un control de esa reunión, ¿no? De esa unión. Hay informaciones que crean confusión. La marihuana medicinal, hablábamos, ¿no? De que tiene unos usos claros, indicados, deseados, buscados, y que esto puede inducir a confusión a estos adolescentes que están entrando en este mundo. La fácil accesibilidad al producto, Internet y el autocultivo, lo que hacen es que ya no tienen que haber cadenas de distribución, malos identificados, mafias perversas, sino que la gente puede cultivar en su casa, y que encima la legislación tiene dificultades para intervenir. ¿Qué se hace con un adolescente que lo cogen en la calle fumando? Pues si tiene menos de 18 años llaman a los padres y les exigen en Cataluña
una intervención y algunos padres no solamente no van, sino que se enfadan. Oiga, esto no es mi problema, bastante tal, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Os he hecho una enumeración de unas listas. Yo decía que había venido aquí y me había tocado ser el pájaro de mal agüero, pero he cambiado. ¿Por qué? Porque de todas estas cosas, muy pocas las podemos cambiar. De las personales, quizá la única en que podemos intervenir es que si tiene automedicación, buscar una manera menos nociva de resolver el problema. Y los profesores. Los profesores son los que pueden identificar quién tiene dificultades, identificando estas dificultades, intentar encontrar solución y que este alumno con dificultades no sea marginado. Y en la del entorno, lo que está claro es que los profesores, si se les da información y se les da herramientas, y yo he visto en estos 2 días, y por eso me voy mucho más tranquilo que he llegado, que hay interés, conciencia, ganas y sobre todo método para poder influir y modificar lo que lo demás es muy difícil. O sea, la única manera de resolver esto es mediante la educación, y la educación está en manos de los profesores. O sea que después de conoceros me voy más tranquilo y os doy las gracias. Sobre el tema de la dignidad de la mujer y de los roles y todo eso, porque la realidad es que hay un problema que afecta a las niñas, adolescentes y que no afecta a los niños, es el tema de la dignidad y de querer comprar amor a cualquier precio, el tema de que, bueno, yo no soy docente tampoco, pero he pasado una etapa en mi vida que es de monitora, que lo hemos pasado muchos, de trabajar los veranos de monitora, y ahora estoy empezando a ver que niñas que yo tenía que tenían 6, 7 años, ahora tienen 15, y las tengo en Facebook o las tengo en redes sociales, y estoy empezando a ver fotos de escotes hasta aquí, de fotos tiradas en el escote, de esas cosas, de presumir de esas cosas. Y es algo que yo ya me di cuenta en mi etapa de monitora, que los padres no saben cómo enfocar ese tema y que en los colegios, como por ejemplo el mío, que en este caso era un colegio católico, se dio la espalda directamente a este tema. Ni se trató, ni se fingía que no existía. Y es cómo se enfoca esto en los niños pequeños, porque en los adolescentes a veces yo creo que ya es un poco tarde para decirles según qué cosas sobre la dignidad. Y eso, cómo lo enfocarían cada uno desde su visión, desde su experiencia. A lo mejor puedo transmitirte un pequeñísimo mensaje de esperanza. Donald Trump está a punto de, posiblemente, espero que sí, pierda la nominación a ser elegido candidato para presidente de los Estados Unidos, después de haber decir todas las barbaridades del mundo sobre migrantes, sobre economía, sobre guerras, sobre no pagar impuestos durante 20 años. El comentario que ha hecho sobre las mujeres le puede costar esa nominación, y hasta incluso gente de su partido está dispuesta a no darle apoyo en esta historia. Si esto pasa, se abre un pequeñísimo haz de luz para que las cosas cambien. Y si no, about in the United States the nomination for the Republican candidate for the president of the Republic. Satish no sabe lo que ha pasado porque no ha leído la prensa. Él dice que las mujeres son un objeto sexual y que si son guapas, incluso literalmente, que se les puede meter mano y que se les puede agarrar por el coño. Entonces, esta frase, dicha hace un tiempo, le puede costar la presidencia del país más poderoso del mundo. Lo curioso era que 150 millones de personas de este país estaban a punto de votarle. Si esto cambia, a lo mejor sí, que empieza el mundo a ser diferente. Y si no, es que vivimos en un mundo de taraos. Y en esto... Para Fábregas, y es sobre el cannabis. Y es que, obviamente, es una cosa muy mala para gentes jóvenes, de eso no voy a discutir, pero que... Y
como soy gente joven, me viene esto de experiencia hablando con amigos y cosas así, he notado que intentar parar a gente, como pararlos de manera de decir no, no puedes o cosas así, lo hace aún más, las atrae más a eso. Y la pregunta sería como un poco, que creo que es un síntoma de un problema más grave, y si tú tienes algunas ideas de cómo arreglar o tienes algunas opiniones sobre eso, básicamente. Muy bien. Antes hablábamos, no era casualidad de que esto pase en una etapa de la vida, donde la toma de decisiones no está aún elaborada lo suficientemente como para asumir con responsabilidad. Algún ejemplo. No se puede conducir un coche antes de los 18 años. ¿Por qué? Conducir un coche es una habilidad, es un conocimiento. Si tú te sabes del código de circulación y tú haces las prácticas correctamente, ¿por qué alguien de 16 años no puede conducir y tienen que esperar a los 18? Solo porque la ley intenta separar de que antes de una cierta edad de maduración la toma de decisiones no te puedes hacer absolutamente responsable de ella. Es más, cometes un delito, un asesinato antes de los 18 años, no vas a ir a la cárcel, porque se considera de que no hay esa capacidad de responsabilidad suficiente para esa toma de decisiones. Claro, partimos de ahí. Hay un adolescente con ganas de transgredir. Lo que está bien, él, por propio de la adolescencia, quiere hacer lo contrario. Quiere tener identidad propia, quiere tomar decisiones e incluso a veces no reflexionadas. Quiere pertenecer a un grupo y quiere ser igual a los compañeros. Quiere experimentar con sensaciones nuevas y con emociones fuertes. Está complicado. La única posibilidad que tenemos es de darles una información veraz, cierta, no ñoña, no hacer el panfleto antidrogas que no sirve para nada, porque lo de las drogas matan, sí, pero dan gustito antes de matarte, o sea que no tiene sentido. La única posibilidad es de que transmitamos, los profesores, los que educan, una información veraz sobre esto y explicarles de que no es bueno o malo, sino que para aquella función, la de estudiar y la de crecer no va a ser posible. Y intentarle hacerle responsable de esto, partiendo de la idea de que no va a ser fácil. Solo a veces, por decirlo, se va a hacer lo contrario. Y la vida ha enseñado que las campañas de prevención, las que incluso eran más duras y las que ponían más los pelos de punta y que para los adultos hubiesen sido un impedimento claro y una barrera fuerte para entrar en el consumo, esta misma campaña, vista a los ojos de los adolescentes, era totalmente una incitación a ese consumo. Y eso la vida ha tenido, los profesionales han tenido que reflexionar. La propaganda, cuando la diseñaban los adultos para algo que tenían que hacer los adolescentes, muchas veces se equivocaron porque no tuvieron en cuenta esta historia. Con lo cual, solo nos queda confiar en estos profesores y dar información veraz. Tengo una cosa muy pequeña para añadir, que sería que lo que estás diciendo es completamente verdad, pero de mi experiencia hay un problema que es aún más grave, que tengo muchos amigos que usan drogas y no solo el cannabis, aún peor. No, sí, porque le dicen que no lo hacen, eso lo hace más, que quieren hacerlo más, pero es más porque un problema con la sociedad entera en cómo enseñamos las drogas y cosas así, y también cómo tratamos a la gente joven que sienten que como no es capo y que básicamente la vida está jodida, así que ¿por qué no? Y yo no veo solución que funcionaría a corto plazo para ese problema, y no sé si tienes algunas ideas.
nos va a tocar a todos sobre la información, sobre intentar intervenir sobre todos y cada uno de estas circunstancias que intervienen. No va a ser fácil el cambio. Vivimos en una sociedad donde la ebriedad, la cultura de la ebriedad, del consumo, de la inmediatez, está muy arraigada. Cambiar todo eso y explicar, imagínate la caricatura, pues el padre con un Marlboro en la mano y un whisky en la otra, diciéndole al hijo, no tomes drogas, que esto es malo. Lo tenemos perdido. Si no realmente hacemos un trabajo global y total, va a ser muy complicado. Pero creo que una de las maneras es la información. La información es un elemento clave en esta historia.